Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos de Radio Miraflores, como siempre, desde 1935. Sin más preámbulo, hoy día vamos a recibir a Guillermo Bermejo Rojas. Es analista político, experta en temas de geopolítica y narcotráfico, asesor de comunicaciones, comunidades campesinas y movimientos agrarios, expositor nacional e internacional. Ha realizado diferentes programas de radio a través de la red de corresponsales del pueblo, llegando a toda América Latina, y también ha sido impulsor del referéndum por la Asamblea Constituyente. Bienvenido, querido Guillermo, gracias por estar acá en Radio Miraflores. Un gusto realmente estar aquí y un fuerte saludo para los amigos de Radio Miraflores y a los que nos están viendo. Bueno, pues cuéntame, este nuevo proyecto, este nuevo emprendimiento de ir al Parlamento de la República, al Congreso Nacional, ¿cómo nace esta necesidad? Es una invitación que me hace Perú Libre, que me da personalmente el amigo Vladimir Cerrón, ya hace algunas semanas, y acepté, porque dentro de mis planes estaba postular en el Congreso en esta elección en particular, ¿no? Donde estamos viviendo una crisis política profunda, donde la mayoría de la población está exigiendo no solamente una lucha frontal contra la corrupción, sino también cambios en el modelo económico y político de la patria. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? El Perú tiene, por ejemplo, 1,5 millones de jóvenes que no están trabajando ni estudiando, ¿no? Dentro de un universo de 80% de la población que vive a través de la informalidad, es decir, que se tiene que inventar todos los días una forma de subsistencia. En ese 80% del país que vive así, ya existe 1,5 millones de jóvenes que ya ni siquiera eso o a eso pueden acceder. Es decir, la informalidad también ya tocó un techo, ya tocó un límite, y lo que el Perú necesita hoy son, yo creo, dos cosas fundamentales: el necesario camino hacia la industrialización del país y un verdadero plan nacional agrario, que son las dos grandes aristas que van a generar miles de puestos de empleo. ¿Qué vamos a lograr con eso que estás diciendo? Puestos de trabajo, ¿no? Cuando uno habla sobre los cambios dentro del modelo económico, estamos hablando fundamentalmente de eso. Hoy en el Perú no es esa la realidad. El modelo de país que hemos decidido tener más de 30 años, este modelo económico neoliberal, significa solamente la venta de nuestras materias primas de manera tal cual como se encuentran, ¿no? Sin ningún proceso de industrialización, como sí sucede en los países desarrollados en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? La Asamblea Constituyente. Creo que lo fundamental de este futuro Parlamento, desde Perú Libre, nosotros vamos a plantear el primer día la necesidad de llamar a un referéndum por Asamblea Constituyente, porque la única manera de democratizar el poder en el Perú, que ha estado concentrado en grupos absolutamente corrompidos, es devolverle al país la posibilidad de refundar la patria con nuevos horizontes, con nuevas esperanzas, con nuevos propósitos en este bicentenario. Bueno, y entonces la hoja de ruta sería, ¿cuál es? ¿Solamente convocar este referéndum? No, desde luego que no. Por ejemplo, nosotros creemos que el país, y lo estamos sintiendo en las visitas que vamos a los distintos barrios de Lima, está esperando gestos de la clase política. Nosotros hemos planteado desde un inicio de la campaña el recorte al sueldo de los congresistas, a la mitad. No puede ser posible que el Congreso de la República, cada congresista se lleve, ¿no es cierto?, más de 25.000 soles mensuales, 16 sueldos al año, cuando un peruano promedio está ganando 950 soles, ¿no? Si un peruano promedio puede vivir con 950 soles, un gesto de la nueva clase política en el Perú tiene que ser el recorte del sueldo de los congresistas. Estamos pidiendo también que se anule, ¿no?, el sueldo de los expresidentes. Ya esto es el colmo, ¿no? O sea, ya demostrado está la cantidad de millones de soles y de dólares que se han llevado de las arcas del erario público a través de la corrupción. Y el Perú no está para mantener ese tipo de delincuentes, ¿no? Y este ejemplo que esperamos plantear desde el Congreso, esperamos que también sea tomado por el presidente, por los ministros y por otras altas jerarquías de la institucionalidad pública, por un tema fundamental, Dante. A nosotros nos han engañado durante 30 años diciéndonos que solamente pagándole bien a los funcionarios públicos estaban exentos de corromperse. Lo que se ha demostrado es que, a pesar de los altos sueldos injustificados para la realidad del Perú, esta gente ha continuado robándole a la patria. Y el tema de la corrupción nos ha arrinconado a la situación de crisis profunda que hoy el diario Gestión ha sacado antes de ayer, ha sacado una encuesta. El 60 y pico % de los peruanos dice que estamos al borde de que nos suceda lo que le está pasando a nuestro hermano pueblo de Chile, ¿no? Y más de un 60% está exigiendo reformas. Y esas reformas son políticas y económicas, ¿no? ¿Y bajándole el sueldo solucionamos el problema? No, es un gesto.
es un gesto, ¿no? O sea, la política está hecha de gestos también. Tenemos No, que pero bajando el sueldo a los congresistas se soluciona que ya no sean corruptos. Yo creo que sí, porque ya no se ve este tema del Congreso como un negocio. Porque ¿qué ha pasado en estos últimos 30 años? Vienen las empresas privadas como el Banco de Crédito, como Odebrecht, y compran a los presidentes y compran a los congresistas desde antes de las elecciones y les dan un montón de plata antes de las elecciones y complican el escenario electoral, porque transforman la elección. Si se le baja el sueldo a los congresistas, ya no lo van a ver como un negocio. Ya no van a seguir comprando a los congresistas. Tú sabes que el Congreso peruano es uno de los más caros de América Latina y el más ineficiente al mismo tiempo, bajo la lógica de la eficiencia. A ver. Bajo la lógica de la eficiencia. A ver. Me estás hablando de que el sueldo de los parlamentarios del Perú es el más... Es uno de los más altos de América Latina. Más alto de América Excepto Latina. Los mexicanos que lo acaban de bajar y los chilenos que también lo han reducido a la mitad. Hoy en Chile, una de las salidas a la crisis política que ha planteado la propia derecha chilena ha sido recortar a la mitad el sueldo de los congresistas. Entonces, sí, y ha tenido una gran aceptación de la población chilena, porque la que no entienden a veces nuestros líderes políticos, ¿no?, es que la población está exigiendo gestos ante la crisis económica. Cuando tú tienes a la mitad del país, según los informes de los especialistas, que se va a la cama sin saber si el día de mañana van a comer, y tú ves un congresista como la Chihuán o como la Bartra, ¿no?, que no producen absolutamente nada más que problemas para el país, y se están llevando 30.000 soles al mes, sin muertos y heridos, ¿no?, sin tocar el tema de la corrupción. Eso es infinitamente inaceptable para la mayoría de los peruanos. El problema del país es el sueldo de los congresistas. No, te he dicho, el tema el fundamental en el país es el tema de la Asamblea Constituyente, que lo está reclamando 7 de cada 10 peruanos. Estamos exigiendo una Asamblea Constituyente. Esta Constitución... A ver, ¿la Asamblea Constituyente es para qué? Para generar una nueva Constitución. Una nueva Constitución que diga qué. Por ejemplo, que nos devuelva los derechos que nos robó la dictadura de Fujimori. A ver, ¿qué derechos a ver, por ejemplo, a la salud, a la educación, ¿no? En la Constitución del 93 no nos garantizan el acceso a la salud. Nos dan la libertad de escoger, pero el Estado no se responsabiliza por la situación catastrófica que hoy día sufre el país en el tema de educación y en tema de salud, por tocar 2 temas nada más. Estamos absolutamente desprotegidos frente a los mercados internacionales en el tema de la agricultura. Le resulta más fácil para los empresarios importar arroz, importar trigo, importar otras cosas que aquí tranquilamente podríamos estar produciendo y generando trabajo. ¿Una nueva constitución? Sí, por supuesto que sí. A ver, porque ¿qué es lo que va a decir la nueva constitución? Esta constitución actual nos amarra a los tratados internacionales. O sea, es como si los TLC estuviesen firmados sobre piedra y son tratados supranacionales. Quiere decir que la nueva constitución tiene que revisar los contratos. Va a desconocer los tratados. No, nadie ha dicho desconocer. Hemos dicho revisar. Por ejemplo, en los tratados de libre comercio, Estados Unidos o China o cualquier otro país con el que hemos firmado, ellos se roban el derecho de continuar los subsidios a su agricultura, impidiéndonos a nosotros hacer lo mismo. Ejemplo, Estados Unidos le da 300.000 millones de dólares a su agricultura al año. Eso que aquí suena a castrochavismo, a comunismo y además, lo hace Estados Unidos, lo hace la Comunidad Europea y lo hace China. ¿Cómo nuestros agricultores van a entrar a un concurso con economías que están fortalecidas por el propio Estado? Ese tipo de cosas permite esta Constitución. Y hay que devolver los derechos bajo además, ¿no es cierto? Además, exhortar al Ejecutivo a que por fin tengamos un plan nacional agrario. Que el Estado le dé dinero a los agricultores. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso, porque el tema del subsidio no es darle plata en la mano como hizo Alan García, pues, ¿no? Y que significó una corruptela porque la gente iba a los bancos de la nación o a los bancos de agricultura y estaban todos los funcionarios apristas corruptos ahí a verle la cara y a verle el bolsillo a la gente. Eso no estamos planteando. Cuando hablamos de subsidios, en Estados Unidos se da ¿cómo? A través de la tecnología, a través de maquinaria, y no es que le regalan un tractor, es que los tractores funcionan para cierta rama de la agricultura, ¿no? La tecnología, vienen los chicos que salen de la universidad y ayudan al campesinado en los difíciles procesos. Por ejemplo, en el caso peruano sería cuando viene el fenómeno del Niño, ¿no? Y le damos salidas al asunto, le damos, como ha sido en Ecuador hasta poquito, mientras el norte peruano estaba destruido, en Ecuador no pasaron ni el 1% de esos males. ¿Por qué? Porque tienen seguro agrario. ¿Por qué? Porque se hicieron los canales correspondientes, porque sí se sabe de antemano por dónde se van a desbordar los ríos. Y todo eso tiene que ser parte de un gran plan nacional, que no tenemos el día de hoy, no se planifica. La economía neoliberal no permite planificar. O sea que el problema, por eso te digo, ¿qué es lo que nueva constitución para qué? Para cambiar la política neoliberal a convertirse en una política ¿qué tipo?
una política que proteja al país. Por Yo eso, cuando le digo a la gente... Tú no quieres una política... esta constitución es una política neoliberal. Es parida por dos delincuentes, perfecto, ¿no es cierto? Ya, entonces que ahora... que nos trajeron una constitución más neoliberal de la que nos recomendaron. Tú planteas un Congreso Constituyente para una constitución ¿de qué tipo? Primero, plurinacional. Nosotros consideramos... Plurinacional. Por supuesto, ¿no? Porque en la Constitución, ninguna de nuestras constituciones ha previsto... Mira, hoy los partidos políticos, si nos incluimos, ¿no? Nos incluimos dentro de la crítica, no representamos ni al 2% de la población. No existe ni 1% de la población que milite en partidos políticos por todo lo que ya sabemos, ¿no? Por todos los males que ya la gente que nos esté escuchando lo sabe, ¿no? Pero sin embargo, no se permite que esté dentro de una asamblea constituyente o dentro de un parlamento los sindicatos que tienen más representación, las mujeres organizadas, los jóvenes de las universidades que están organizados. No se les permite a las comunidades campesinas que representan a millones de peruanos. No se les permite tampoco participar a nuestros hermanos de los pueblos originarios que tienen más voz que nosotros, que tienen más derechos que nosotros. Y en una futura asamblea constituyente esas voces tienen que estar incluidas. Espérate un ratito. ¿Cómo es eso que los pueblos originarios tienen más voz que nosotros? ¿Por qué? Tú sabes cuántos millones de peruanos son quechos, aymaras, machillengas, ayaningas. Pero ¿por qué tienen más voz que nosotros? Porque están más organizados que nosotros. Tienen niveles de organización mucho más. Yo he vivido en la selva, yo conozco a los pueblos ayaningas. ¿En qué parte de la selva? He estado en Otari Colones y en Otari Nativos, que se le denomina a esa comunidad campesina. Una carretera divide, acá viven los nativos que han vivido históricamente ahí, y estos terrenos de aquí donde viven los colonos, se las obsequiaron los nativos para que pudieran dedicarse a la hacienda en las épocas difíciles del terrorismo, ¿no? Entonces yo conozco, y ellos no se sienten representados. Ellos cuando tú les hablas de elecciones te miran... Pero esos son ecuatorianos. Hermano, estamos hablando del Cusco. Te estoy hablando del Cusco. Peruano. En el Cusco, pero ayaningas, ¿no? He estado en Puno, he estado en otras zonas donde son otras nacionalidades, porque ellos se consideran nación, porque tienen cultura, porque tienen historia, porque tienen una lengua propia, porque tienen su propia forma de organización. Y son ellos los que no se sienten representados y te lo dicen. Esa constitución a mí no me la consultaron. Hay que entender que este Estado, ¿no?, con sus aciertos y sus errores, todavía no ha llegado a las regiones más olvidadas del país. Y una asamblea constituyente es lo más democrático, es darle voz a todos los sectores de la población, sobre todo hoy, que está probado y súper comprobado que ha sido la CONFIEP a través de sus operadores los que han ido minando la democracia, comprando a delincuentes como los Fujimori, ¿no?, para que desde el Parlamento de la República no se pueda debatir absolutamente nada que altere los intereses de la derecha de este país. Delincuentes aquí en estas... A Keiko Fujimori, a la bancada de Fuerza Popular. Bueno, pero o sea, para llamarles delincuentes no tenemos ninguno sentenciado. Por supuesto, Alberto Fujimori está sentenciado. Bueno, Alberto Fujimori. Y él maneja el partido desde el penal. O sea, perdóname, es la única cárcel en el Perú, creo que no es cárcel, ¿no? Ahí no hay barrotes, ahí no existe eso, que tienen visita 24 horas al día. Y van 30 personas en un día a visitar, esa condición no tiene ningún preso en el mundo, un tipo sentenciado por corrupción, por violación a los derechos humanos, secuestro, asesinato. O sea, esos son delincuentes, pues. Alberto Fujimori, que es el jefe de esta banda, que hoy está investigada. Pero en plural. ¿Qué es lo que ha hecho Keiko Fujimori estos últimos años? Lavar dinero, mal habido. Yo te voy a dar un dato que lo soltó el Mercuba, que ha sido el Banco Central de Reserva. En el Perú los bancos están lavando más de 6.000 millones de dólares por año. Entonces cuando tú te preguntas cómo tiene en la billetera 3,5 millones para dárselas en la mano sin bancarizar, comencémonos a preguntar de dónde viene ese dinero, si es que no viene directamente de lavado de activos. Entonces son delincuentes, que no se les puede probar, claro, pues desde el poder político, desde el Congreso de la República, han minado el Consejo Nacional de la Magistratura, los hartos cargos en el Poder Judicial, y han minado actualmente el Tribunal Constitucional, que nosotros en Perú Libre estamos proponiendo que sean cargos de elección popular. Porque ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Que llegas tú y llego yo, ¿no?, con nuestra colita al Congreso de la República. Entonces, como sabemos que esto finalmente lo va a ver el TC en algún momento, tú colocas 2, yo coloco 2, y otro con colita coloca 2 más. Y ponemos uno independiente para que digan que ha sido más o menos democrático. Y cuando vienen problemas como estos, en esta semana donde se ha demostrado que esa banda naranja se ha dedicado a la corruptela absoluta, viene el Tribunal Constitucional y la libera.
Y hoy no sabemos cuál es el siguiente paso que van a dar ellos. Entonces, no podemos tener instituciones que sean manejadas al antojo de los partidos políticos. Tú eres de la opinión de que la gente debe estar presa sin sentencia. Como el 51% de los presos en el Perú. O sea, el 51%. Eso está bien. No está bien, pero no pueden tener corona, pues. Porque, espérate, o sea, a una persona... O sea, ¿está bien o está mal? Yo te voy a dar un dato. Pero ¿está bien o está mal que la gente esté con sentencia en el preso? Te pido, Dante, que no llevemos a la... No, que ella no está presa condenada. A ella se le está poniendo, ¿no es cierto?, prisión preventiva. Y eso está bien. Porque es de alto riesgo. Es una persona que ha obstruido la justicia. Si tú te robas un celular y a ti se te ocurre siquiera acercártele a un juez a ver tu caso, te califican como obstrucción a la justicia y te dan la preventiva inmediatamente. Esta gente se ha demostrado, han hablado con Inostroza, han manejado el Tribunal Constitucional. ¿Eso dónde pasa? ¿Eso dónde sucede? En el Perú. ¿Por qué? En el Perú pasa eso. Yo soy abogado, o sea, si tú estás denunciado por robar un celular, puedes hablar con el juez sin ningún problema. Eso no es un... ¿Para arreglar el juicio? ¿Ah? ¿Para arreglar un juicio? ¿Hablas con el juez? No, pero para arreglar un juicio no. De lo que tengas que hablar. ¿Qué es lo que ha hecho el Fujimori en todo este tiempo si no compra? Pero perdón, tenemos memoria selectiva o frágil. A ver. ¿Qué hacía Vladimiro Montesinos con los señores del Poder Poder Judicial? Vladimiro Montesinos no es Keiko, ¿no? No, ¿cómo que no? Sí. ¿Quién mantuvo la educación de Keiko Fujimori en Estados Unidos? Él mismo ha declarado que él ha formado a Keiko Fujimori. O sea, yo como le digo, o sea, no tengamos memoria selectiva. Ellos no actúan independientes. O sea, ese cuento que nos han querido decir, Alberto no es Keiko, Keiko no es Kenji, Kenji no es el otro, eso es mentira, porque a la hora de los loros actúan de manera conjunta, ¿no? Para proteger sus intereses y su dinero mal habido durante 10 años de dictadura y ahora también, ¿no? Porque ahora el temor ya no es tanto los robos futuros, es que si no tienen la posibilidad de boicotear los procesos judiciales, se van a ir presos. Kenji, Sachi, el otro muchacho, ya están con el juicio encima por narcotráfico. ¿Tú te imaginas que esta situación le pasara a un líder de izquierda? O sea, los medios de comunicación pedirían que lo fusilen, ¿no? Entonces, no nos vengamos con cuentos. Esto es gravísimo, ¿no? Y necesitamos que la justicia trabaje y que el poder político no obstruya, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y no obstruimos los mensajes comerciales. Pégate un poquito y me vas a... Bueno, pues retornamos de esta pausa comercial y estábamos debatiendo un poco el tema neurálgico, qué es lo que le pasa al Perú y qué le pasa al gobierno, según tu análisis. El gobierno de Vizcarra pues tuvo una actitud hábil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto viene de atrás, ¿no? Cuando vieron ya habían problemas en el Perú, el Congreso le echaba la culpa a los alcaldes, ¿no? Y sacaron el tema de la no reelección de alcaldes. Ahora que la crisis volvió a asomar, ya se dieron cuenta que también el problema era el Congreso y se plantearon algunas reformas. Hoy el señor Vizcarra ya no tiene con quién pelearse, ¿no? O por lo menos ya no tiene argumentos para decir que no lo dejan trabajar. Y sin embargo, ya a casi 100 días de la disolución del Congreso, la situación del país sigue empeorando, ¿no? La situación económica de la mayoría de los peruanos es grave y los temas de corrupción ya también comienzan a salpicar de manera directa al señor Vizcarra. Esto que está pasando con las declaraciones de esta semana de algunos diarios sobre pagos, ¿no?, que se dieron en el último día de su gestión, pinta bastante de cuerpo entero cómo se han manejado las cosas también desde su lado, incluido lo del señor César Villanueva, que justamente eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esa costumbre política de, no, claro, por supuesto, uno puede tocar de la puerta a un juzgado pues para ver cosas, tú como abogado lo sabes mejor que yo, de manera general sobre el tema de tu caso, ¿no?, porque se demora tanto o cualquier otra cosa, pero no sentarlos pues a comprarlos, ¿no? Y el señor César Villanueva también se le ha descubierto este asunto. Lo que no terminan de entender, ¿no es cierto? Lo que no terminan de entender que no es solamente la lucha contra la corrupción, sino que el Perú necesita una transformación real. Recursos tenemos para hacerlo. Empresas que quieran venir al Perú a transformar la materia prima también hay. El problema es el marco, ¿no? Yo conozco gente profesional de primera calidad en varios sectores del gobierno y me dicen a mí, Guillermo, el problema es que a nosotros nos dicen que hagamos las cosas de esta manera y las tenemos que hacer, ¿no? Pero si nos pidieran, ¿no es cierto?, algunos niveles de exigencia mayor. Por ejemplo, mira, te doy un caso que yo lo vi hace poco porque me pidieron opinión al respecto, ¿no? Hay una empresa que quiere recuperar lo perdido en La Oroya, ¿no? Quieren mejorar pues todos los problemas que han tenido allá por el tema de la contaminación, poner plantas, ¿no?, para que los minerales sean procesados de manera correcta y no contaminar y demás, pero le están haciendo una serie de problemas por el propio
la propia forma de hacer las cosas que se dan todavía en algunas instituciones. Pero, o sea, voluntad de empresas privadas de venir a ayudarnos a industrializar la materia prima existen, ¿no? Pero no se les da la facilidad, porque también tú sabes que el Perú tiene actualmente 75% de la selva lotizada para la extracción de hidrocarburos. 24 millones de hectáreas de la sierra y la costa también para el tema de la minería y todo el Mar de Grau. Y como se ha manejado en los últimos años, en su mayoría, porque no hay que generalizar, pero en su mayoría ha sido como si estuviéramos rematando cosas, ¿no? Encontramos un pozo de petróleo, encontramos una mina de oro, de plata, inmediatamente salimos a venderla sin exigir lo mínimo, ¿no? Que exista un grado de industrialización para tecnificar al país y además para generar puestos de trabajo, como se ha dado en Ecuador, como se ha dado acostadito en Bolivia nomás hasta hace no mucho antes del golpe de Estado, y como lo hace Estados Unidos, y como lo hace Inglaterra, como lo hace Francia, España y demás. Yo estuve en Europa el año pasado y tú lo ves, ¿no? Que el Estado invierte, el Estado exige, ¿no? ¿Para qué? Para darle trabajo a la gente ahí. El tema es económico. Ayer nos han dado un dato más grave todavía, ¿no? Una vez más el Perú está en los últimos puestos en el tema educativo, porque tenemos una currícula que no sirve, porque tenemos 46% de niños con anemia. Y si no vemos esto con peligro, ¿no? Yo le decía hace unos días en un debate a amigos de otros partidos, le decía, así ustedes planteen que la seguridad ciudadana y que saquemos a los militares y que si quieren le ponemos pena de muerte a todo el mundo, bueno, al año, ¿no? Cuando tienes 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y tienes 1.200.000 niños que no van a la escuela, tienes un campo de cultivo, ¿no? De la futura delincuencia, porque la gente no nace mala, pero si no encuentran herramientas para poder desarrollarse, mínimas para desarrollarse en la sociedad, el problema de la violencia en las calles va a aumentar gradualmente como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Y la única forma que han encontrado los países desarrollados, ¿no? Los países nórdicos, ¿no? Que siempre se ponen como ejemplo, Noruega, Suiza, que son casi paraísos, ¿no? En el tema de la tranquilidad de la gente en vivir, es eliminando la pobreza. Y se elimina la pobreza generando fuentes de trabajo y fuentes de estudio. No se puede creer que en el Perú no podamos tener un médico en ninguna posta médica. Estos pueblitos los que te comentaba antes hace un rato, ¿no? Estos pueblos tan alejados, que encuentras la posta médica ahí con las justas y no hay una camilla, y no hay una silla de ruedas, y no hay inyecciones, y no hay luz, ¿no? Y menos hay un médico, y menos hay un técnico profesional, ¿no? Y la carrera de medicina esté hoy amarrada, ¿no es cierto? A San Marcos postulan al año 50.000, 100.000 muchachos para que entren 5.000. Cuando tú tienes una ausencia de profesionales médicos a nivel nacional. Por esta lógica que te decía, pues se cree que la salud es un servicio y no un derecho. Y ahí está lo complejo del asunto. Yo entiendo que el mercado pueda regular otras materias, ¿no? Pero temas como la salud y la educación, no. Para eso tenemos Estado, para que ponga cartas en el asunto, para que profesionalicen mejor a nuestros maestros, para que pueda abrir más carreras a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, ¿no? Humildes que no pueden acceder a una carrera como medicina, que yo le consultaba a unos chicos estudiantes de medicina hace poco, y te gastas por lo menos $20.000 por año, ¿no? Porque todo lo tienes que comprar. Entonces la mayoría se queda a la mitad del camino o a los primeros años. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, que gente que comprenda la gravedad del asunto, ¿no? Y que no nos avergüence como el Parlamento anterior, ¿no? Pueda llegar a esta instancia de poder para comenzar el debate, ¿no? Porque lo democrático es debatir estas cosas y que la gente siga decidiendo qué es lo mejor para el futuro de la patria. Bueno, veo enfoques realmente controvertidos, ¿no? Porque tú me dices que la gente necesita señales, necesita de alguna manera detalles, necesita gestos, pero esos gestos van a poder ser realmente fundamentales para hacer la transformación en el Perú. O sea, sí. ¿Ustedes van a poder tener los votos para poder hacer la constituyente? Completamente de acuerdo. O sea, mira, me encantaron las dos preguntas que me planteas. No solamente en Chile ha funcionado el tema del rebajo del sueldo de los congresistas y la gente lo ha tomado como un gesto de al menos iniciar los cambios que está exigiendo ese país que tiene 52 días de movilizaciones. Ha pasado también en Islandia y en varios países de Europa, ¿no? Cuando la cosa ha complicado se han dado cuenta que ya hay que ser muy sinvergüenza para tener a la gente hambriada o con muchos problemas o con muchos reclamos y tú andarte pues forrando de plata mensualmente con muy poco esfuerzo, al menos en el caso peruano. Y también lo ha hecho el presidente Manuel López Obrador. Tú sabes que ahí existía una planilla dorada, ¿no? O sea, los expresidentes y hasta los parlamentarios y gobernadores gozaban de unos derechos a la salud, pero hasta para cirugías plásticas, ¿no? Y lo ha eliminado y la gente lo ha tomado a bien, porque eso
Mira, yo no quiero usar el término, pero ya no se puede ser tan sinvergüenza, ¿no? No se puede ser tan sinvergüenza. O sea, esta gente está viendo lo que está pasando en los hospitales, está viendo estos números que te digo en salud, en educación, en demás, y no les da, pero ni un poquito de solidaridad con la gente, ¿no? Es más, hemos escuchado penosamente durante estos años gente que te decía que no les alcanzaba, ¿no? Que tenían un ritmo de vida muy alto. Y que 30.000 soles no les alcanza. Entonces nosotros creemos que justamente tiene que llegar gente nueva, que tenga una mirada distinta a esta y que no se haga problemas pues con ganar la mitad de lo que está ganando un congresista, pues sí se puede. Y lo de la Asamblea Constituyente, te lo dije hace un principio. Pero no, ya las encuestas de la Católica hace unos años pero eso no va a solucionar el problema, porque el tema de la corrupción no tiene Sí, que pero ver fíjate. no tiene que ver con que o sea, la corrupción no tiene nada que ver con que el congresista gane 16 sueldos al año, 18, o que gane 26.000 soles mensuales. Nosotros creemos que sí, fíjate, porque lo ven como un negocio, ¿no es cierto? Entonces, en la campaña electoral, hoy, a pesar de que la ley lo impide, y lo impedía Por eso antes, vuelvo ¿no? a repetir, o sea, A ver, pero- si baja el sueldo, deja de ser negocio. Sí. ¿Por qué En deja- parte sí, por qué deja porque de ser tú pregúntale negocio? a Carlos Tubino, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho cuando se llamó estas elecciones complementarias? ¿Qué es lo que planteó él? No, pues para ningún candidato, dijo él, porque la lógica del fujimorista es así, va a ser negocio invertir en una campaña para un año 7 meses. Pues. O sea, ante esas pruebas, ¿no? Ya nos evitamos mayor discusión. A ver. Lo dijo textualmente Carlos Tubino. Espera un ratito. ¿Para ti es referente la opinión de Tubino? Referente de esta clase política que se va, sí. Ellos representan a lo más magro, a lo más sucio de la política peruana. O sea, que Tubino piense así, o sea, yo Y, lo tengo- y él, yo lo- yo lo- perdóname, y como él, no me yo- acuerdo los nombres yo ahorita, lo pero tengo que varios, Pero yo lo debo tomar referente de todo el de esa parlamento. clase política. Que eran la mayoría, Dante. ¿Quiénes eran la mayoría en el Parlamento? Esos pues, los Tubinos, la Chacón, ellos eran la mayoría. Y ellos consideran que no es un negocio, pues, que no es negocio ir al Congreso. Pero él puede pensar eso. Pues. Pero lo cree. Pero está Y bien, lo hace, y lo practica. Pero es su ¿no es derecho, cierto? pensarlo así. No, porque fíjate, la función pública, ahí es un punto interesante, ¿no? No puede ser tomada pues como un asalto al erario público. Tú tienes que tomarlo como vocación de servicio, como un apostolado, porque en ese Congreso de la República, A ver. esa curul que está ahí donde se para la gente a hablar, la tenía Miguel Grau Seminario. Miguel Grau era parlamentario y dejó el Parlamento para luchar por nuestra patria, justamente, y ese es el tipo de gente a la que nosotros nos debemos referenciar. Esos tienen que ser, ¿no es cierto?, lo que nosotros añoremos hacer. Gente que va a servir a la patria, al Congreso. No a ver lo que, si el sueldo me alcanza, A ver, si no me ¿a ti- alcanza. ¿A ti te molesta que Bartra esté en el Congreso? Sí, gente así me molesta. Porque es absolutamente Bueno, cínica pero- la manera que tienen de defender, ¿no es cierto?, tú todas no- las tropelías que han pero tú cometido no en este eres tiempo. respetuoso de la voluntad popular? Por supuesto, pero eso es otra cosa. Bueno, que a mí me moleste pero- que haya un por sector eso- político en el Congreso no significa que yo le diga a la gente que no pueden votar, ¿no? Bueno, O sea, bueno, por eso te voten, digo. pero yo sí estoy convencido de que en esta elección la gente lo va a castigar. Bueno. ¿Cuántos congresistas ha tenido tu partido? No, somos un partido nuevo en materia congresal. Esta es nuestra primera participación. Es la primera vez que participas. Vamos a participar en el Congreso por primera vez, ¿no? Por primera vez. Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo le deseo muchos éxitos, de verdad. Y espero pues que la gente dile qué número tiene que marcar y cómo tiene que marcar, qué símbolo. Sí, bueno, yo soy Guillermo Bermejo, soy el número 12 de Perú Libre y eso es lo que esperamos que marquen el 26 de enero. Te Muchas doy gracias. un minuto para que le digas lo que quieras a tu pueblo. Sí, Tom, primero agradecerte, Dante, y a Radio Miraflores por la entrevista. Y lo segundo, nosotros vamos convencidos de que el camino es la Asamblea Constituyente, que tenemos que refundar la patria democratizando al país, que necesitamos la industrialización del país, que estamos de acuerdo con la inversión extranjera siempre y cuando sea para generar fuentes de empleo y de desarrollo para la patria, que es urgente una política nacional agraria para también generar empleo. Y que, bueno, una de las tareas fundamentales, no voy a alcanzar para explicarlo, es una ley de lucha frontal contra el narcotráfico que tanto daño está haciendo al país y que a través de esa plata sucia se está financiando otro tipo de campañas en el país. Así que los invitamos a que no se dejen meter miedo, ¿no es cierto? Creemos que los derechos que tienen los países desarrollados también los merecemos tener nosotros en el Perú. Muchísimas Bueno, gracias. pues, no tienes nada que agradecer, pues, hemos sido totalmente implacables e insoportables en entrevistas. así que Excelente, así tiene que no ser. tienes nada que agradecer, al contrario, ¿no? La idea es de que puedas expresarte, puedas dar tus puntos de vista y tener la tolerancia de que, bueno, pues hay otras personas que piensan diferentes y hay otras personas que también manejan la política de manera distinta, de repente exageradamente cínica, como tú lo dices, Así es. o exageradamente inaudita.
el derecho